A este tema lo hemos llamado la morada de la creación. Y la idea es, nosotros hemos siempre oído hablar que el mundo ha tenido un momento de creación, ¿no? Ya sea por el Big Bang, ya sea por otras teorías, etcétera. Pero siempre nos preguntamos, bueno, ¿dónde estará la morada de esa parte creativa o lo esencial, yo diría, o lo fundamental? Entonces, vamos a mirar, digamos, vamos a tener una mirada hoy respecto a donde podríamos pensar en el lugar de la morada de la creación. Y quisiera empezar como por aquellas épocas antiguas, o sea, en esas sociedades primitivas donde los seres humanos reconocían, quizás sin saberlo, una presencia sagrada o la existencia de una fuerza que los asombraba o les producía cierto temor o les producía una serie de circunstancias que no entendían. Entonces, como en ese momentico pienso que nace como el reconocimiento a esos fenómenos desconocidos. Por ejemplo, ellos no entendían el fenómeno de la tormenta, por ejemplo, los rayos. Seguramente miraban las formas de las nubes y esas formas que a veces uno las mira y dice, esto me parece a tal cosa, a tal otra. De pronto aparecía un viento que podría ser supremamente fuerte. Entonces, era, eran lo que estamos viendo es una serie de fenómenos que verdaderamente los desbordaban. Y podríamos nombrar aquí, digamos, seguramente muchas situaciones a las cuales esos seres no podían como acercarse o entender. Esas circunstancias dieron origen a que esas sociedades honraran o adoraran a eso que no entendían. Entonces, seguramente se empezaron a establecer esos ritos, ceremonias, muchas veces hasta sacrificios y ofrendas hacia eso que no desconocían, pensando que con esa ofrenda podían complacer a ese desconocido y de alguna manera podían reducir el efecto de lo que pudiera estar sucediendo, ¿no? Si es un ventarrón de lo fuerte que está destruyendo todo, pues a ver cómo hacemos algo para que eso se aminore, etcétera. Y entonces, ahí quizás aparece como el reconocimiento de algo que superaba su entendimiento. Y bueno, eso fue como los primeros toques de eso desconocido, de eso que no entendían. Más adelante, si ya nos ubicamos más cerca a nosotros, pues cerca relativamente, ¿no? En la época de los egipcios, uno observa en ese momento que hubo un gran reconocimiento a esas fuerzas desconocidas a través del concepto que apareció, que fue el concepto de Dios. Y allí aparecen en ese Egipto, digamos, corrientes que se llamaban corrientes monoteístas o corrientes politeístas. Los politeístas pues comenzaban a venerar o creían en varios dioses. Pues a veces aparece el dios Neptuno, el dios no sé qué, el dios Ra, etcétera. Y los monoteístas tenían más una filosofía de creer en un solo dios. Lo que se sabe es que la cultura de los egipcios finalmente lo que prevaleció fue la cultura bastante generalizada. ¿No? No queremos decir que habían desaparecido los politeístas, pero lo que sí predominó ya al final fue la creencia en un solo Dios. O sea, la humanidad empezó a proyectarse hacia una idea monoteísta. Quisiera hacer algún paréntesis aquí, me parece algo importante dentro de la corriente de los egipcios, es que en esa filosofía egipcia, o en esa cultura egipcia, apareció el concepto de divina madre. Y ellos tomaban el concepto de divina madre como parte de una representación de lo divino o de ese
desconocido, o ese Dios que de alguna manera proyectaban como una gran influencia en el plano terrestre. Entonces, para esos egipcios, la Divina Madre representaba la idea de lo divino bajo forma de un principio maternal. O sea, quizás trataron de aterrizar un poquito la idea de Dios bajo un principio maternal, o ellos lo llamaron el eterno femenino. Y era como una entidad que les ayudaba o conducía en las tareas o dificultades de la vida, y que hablaban ellos que nunca les abandonaba. Lo importante era que cuando ellos tenían esa mirada de la Divina Madre de pequeños, cuando iban creciendo, recordaban como a esa eterna madrecita o a ese eterno femenino que tanto les había ayudado en sus necesidades y lo sigue haciendo. Entonces comenzaban a inclinarse ante esa representación para adorar a lo que ellos llamaban al Dios Madre. Entonces, así llegaron ellos a considerar que Dios como representación de madre era todo amor. Y a esa divina madre entonces le dieron el nombre de Isis. Entonces, ha habido bastante el nombre de Isis, ¿no? Entonces Isis, eh, ellos comentaban que, que esa representación divina madre, que era Isis, era algo que ningún mortal le había levantado el velo. O sea, era como un velo, no podíamos saber qué era, qué había detrás, pero que era como una fuerza muy grande. Entonces, por eso es que entre los egipcios brilló la Divina Madre como la divinidad femenina por excelencia. Entonces aparece ese concepto de la parte femenina, ¿sí? Representando a Dios. Otros aspectos que se le reconocían a esa Divina Madre era el de ser guardiana de los grandes misterios iniciáticos. O sea, que son misterios iniciáticos, son los misterios que todos tenemos como latentes dentro de nosotros mismos y que en algún momento podemos entrar a tratar de descubrir. O sea, todos podemos tener esa posibilidad de desarrollar ese campo. Y ellos lo reconocían fuertemente, o sea que la Madre Divina era la que de alguna manera guardaba esos grandes misterios iniciáticos. Igual esa Divina Madre para ellos era como la receptora de un gran fuego del amor. Aparece entonces la concepción también del amor dentro de la Divina Madre, con el que se generan esos grandes cambios en el hombre para que él pudiera poco a poco descubrir su verdadera esencia, su verdadera identidad. Y esa Divina Madre, pues hasta hoy en día se la representa, o la representaban también con las fauces de un león, que batía con mucha fuerza el ego, o sea, se enfrentaba al ego, esa parte dura de nosotros mismos, y es como una tierna madre amiga o mano amiga que nos ayuda a eliminar esa parte de la naturaleza que es muy grosera. Entonces, fíjense que entonces la Divina Madre juega un papel importante también en el desarrollo a través de esa imagen simbólica del león que con su fauces agarra esa parte grosera del ser humano, o sea, ese ego, para tratar de que lo podamos manejar. Entonces, bajo toda esta mirada, podríamos decir que es como una viva representación de lo que podemos hacer nosotros. O sea, podemos lograr que todas las energías que manejamos las podemos transmutar y las podamos dirigir de tal manera que todas esas energías que no deseamos, que son indeseables, las podamos llevar a unos campos más amables de producción energética. Entonces, por eso podemos manejar los errores, los vicios, los males, las costumbres, bueno, todas las malas costumbres más bien. Entonces ellos también filosóficamente hablaban de eso, que el ser humano, cuando se enfrentaba a esa parte creadora, tenía que de alguna manera hacer brillar esa luz del ser en su interior. O sea, decían, hay que volcarse en sí mismo, lo mismo que decimos nosotros ahora.
¿Por qué traigo el cuento de esto de la Divina Madre? Porque resulta que justamente CAF, una de las formas de representar a CAF es precisamente eso. El león que toma en sus fauces toda esa parte difícil del ser humano para poderlo doblegar, o sea, la parte más fuerte, más difícil, más grosera, por decirlo así. Y entonces en esa mirada, digamos, la cabeza de ese león nos incita a ser fuertes. Hay que ser fuerte, porque para poder doblegar una naturaleza que es muy complicada, cuya herencia la hemos recibido quién sabe desde cuándo, ¿sí? Y necesitamos ser muy fuertes. Y el león tiene esas características. Entonces, por eso lo trae a cuenta un poquito, hice ese paréntesis. Es el eterno femenino también, divino, que lo encontramos simbolizado y posteriormente, después de los egipcios, se comienza a simbolizar en muchas culturas espirituales del mundo. Entre ellas, pues está también Kaf. Entonces, con esto lo que podemos corroborar es que esa estructura de idea de lo divino, bajo la forma más femenina, se fue irradiando en el tiempo desde esas culturas muy antiguas, porque sabían sabiamente que la mujer es la piedra de sostén de una sociedad. Entonces, no en vano pienso yo que pensaron en eso, Dios, la idea de Dios mujer. Eh, eh, porque precisamente cuando nosotros logramos amar a la mujer, la podemos respetar, nos hemos dado cuenta a través de la historia de que la mujer sirve como piedra de sostenimiento para levantar a muchos grupos humanos. Y de alguna manera hubo una época que hubo predominio de la parte femenina. Hoy en día, pues se trata de buscar un equilibrio, pero no es tan fácil. Pero la mujer sí representa como toda una filosofía amorosa, de respeto, de madurez social, de la parte maternal, de la parte espiritual, ¿no? Etc. Eso tiene unas connotaciones muy profundas. Bueno, ese es el paréntesis que quería hacer antes de ir adelante. Después de ese paréntesis se observa cómo también se fue potenciando poco a poco en el tiempo la idea de que tendríamos que acercarnos a ese desconocido. ¿Sí? ¿Por qué tendríamos que tratar de acercarnos? Porque no entendemos qué sucede. Por cuántos fenómenos existían, cuántas preguntas nos hacemos de qué aún en estos días hablábamos de un tema en otras charlas de otro espacio sobre el sentido de la vida. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? Es decir, ¿para qué viene este plano? Entonces son grandes preguntas que uno se hace, pero que no tienen las respuestas. Entonces, ¿a dónde las va a buscar? Entonces, muchos han reconocido que en todas partes está las respuestas, pueden estar en todas partes, pero donde uno las va a encontrar, uno precisamente lo va a encontrar dentro de sí mismo. Algunos dicen que eso uno lo puede encontrar. Y por eso ahí está la idea del Dios lejano, ¿no? De donde busco esa imagen de la morada, la busco por allá lejos. Entonces nos cuesta mucho trabajo aceptar que si bien la divinidad está en todas partes, pues también puede estar dentro de mí. Y allí es muy especialmente donde está. Y es, digamos, en CAF, básicamente siempre que hablamos del trabajo del desenvolvimiento espiritual, hablamos del trabajo hacia el interior. Porque reconocemos que la divinidad, principalmente, aunque esté en todos lados, está dentro de nosotros mismos y ahí tendríamos que buscar respuestas. Pues nos volvemos de alguna manera a ser determinados a tratar de buscar esas respuestas. Ahí está una mirada de dónde podemos reconocer realmente dónde está la morada esencial, ¿no? Porque digo, la morada de la Divina Madre está en todos lados, porque si no, estaríamos haciendo una separatividad. Pero la morada esencial dentro del trabajo que nos compete, es el trabajo interior, está en nuestro corazón. Ahí está la morada. Entonces comenzamos a manejar
creencias que de alguna manera nos limitan. Por ejemplo, seguramente nos cultivaron una idea de un Dios afuera, donde era un Dios que recompensaba, o un Dios que puede molestarse en algún momento porque no hago las cosas bien. Pero es un Dios como justiciero, ¿no? El Dios que castiga o premia. Y eso es una barrera realmente fuerte para poder hacer todo ese trabajo de introspección. Porque es como mirar afuera, cómo ese Dios está por allá lejos, esperando qué voy a hacer yo para tomar ciertas medidas. Sin embargo, para los que buscan dentro de sí mismos, comienza a preponderar más la idea de un Dios que es amor. O de un Dios que podríamos representar o volver nuevamente de la idea de la Divina Madre, que siempre nos acompaña en el desenvolvimiento espiritual. Por eso en CAF, digamos, existe un principio muy fuerte. Bueno, continuando con el tema, estamos hablando de que en realidad en CAF manejamos un principio fundamental, es que hablamos realmente de Dios y consideramos que existe Dios, pero de alguna manera ese principio fundamental del universo trasciende la comprensión actual de nosotros. O sea, nuestra comprensión es muy limitada para llegar a hablar realmente de ese Dios. Y por eso es que resulta como más accesible la idea de la Divina Madre. Se puede como aterrizar más en todo lo que hemos hablado anteriormente. Entonces, por eso trabajamos muy cercanamente con la Divina Madre. Entonces, no es extraño que siempre, si hablamos de meditaciones, igual a la idea de Dios, le podemos decir, Divina Madre, ayúdame a tal cosa. ¿Sí? No quiere decir que todo el mundo exactamente tenga que hacer lo mismo, pero quienes ya hacemos algún trabajo, para nosotros la divinidad es, la aterrizamos un poquito bajo esa mirada. Pero cualquiera de ustedes puede decir Dios, Divina Madre, Jesús, vacío, oscuridad, lo que ustedes quieran. Si es una representación para ustedes de lo que no conocen, perfecto. Entonces siempre procuramos establecer una relación muy estrecha con ese divino desconocido a través de lo que yo decía, Divina Madre. Y procuramos hacer todo un trabajo metódico en nuestro interior para comenzar a descubrir precisamente, si bien el Dios está en nuestro corazón, ¿cómo lo vamos a poder encontrar cada uno? ¿Qué connotaciones tiene para cada uno? Pues seguramente va a ser muy diferente para cada cual a medida que se va desenvolviendo. Entonces, cuando vamos a ir vamos estrechando esa relación con esa fuerza universal que está en nuestro corazón, seguramente vamos a empezar a encontrar respuestas en los temas profundos de la vida. Y, por supuesto, se va cultivando algo que es fundamental y es como Dios es amor, entonces nos vamos acercando a esa verdadera esencia del amor. Vamos acercando a esa idea de la esencia del amor. Por eso, cuando generalmente se hace una instrucción en el campo del descubrimiento espiritual, siempre decimos, únase en su corazón, mente, corazón, y hágalo siempre con un profundo amor, con un profundo respeto por el bien común. Esos son como los patrones fuertes del descubrimiento espiritual, específicamente en CAF. Entonces, de alguna manera nos volvemos correspondientes al amor recibido de esa divina madre que siempre nos acompaña, que no nos deja solo. Desde pequeño seguramente nos está dando amorosamente toda la guía que necesitamos. Igual nos reunimos, ¿cierto? En esa búsqueda de lo divino siempre nos reunimos con almas afines para realizar actos ceremoniales. Por ejemplo, esta reunión es un acto de alguna manera ceremonial donde nos tratamos con respeto, donde aceptamos las diferencias, donde las opiniones de cada uno son válidas. O sea, la comunicación es una fuente de hermosas posibilidades, de relaciones espectaculares, que hoy en día no es tan fácil irlas cultivando, pero por lo menos allí en ese ambiente vamos cultivándolas. Entonces, por eso
es posible que bajo esa mirada que vamos cultivando en estos espacios, después la vamos a reproducir también afuera. Vamos a la familia, hacemos buenos diálogos, respetamos a cada cual, la forma como ve las cosas. Son diferencias, uno la ve de esta manera, el otro no la ve así. Bueno, igual para mí merecen un gran respeto. Entonces, si veo que la persona pues de pronto incita a estados no deseables, pues entonces, más que ponerme a pelear con él, pues alguna oración, que seguramente le muestro alternativas diferentes, etc. Entonces, esa reunión, por ejemplo, como les decía, es una forma de recogerse. Esta reunión es una forma de recogerse. Porque todos los que estamos acá seguramente estamos interesados en descubrir eso, dónde está esa moral. Y entonces, aunque no nos demos cuenta en este momento, estamos en un contacto muy íntimo con el amor de Dios. Es un amor que ya decíamos nos trasciende, ¿cierto? Pero que tiene su morada en cada uno de los que estamos acá. Es igual, lo tienen todos los seres humanos, pero especialmente en este momento le estamos dando mucha fuerza. Y no podemos aún, aunque en cada uno está la morada de lo divino, nos podemos conectar colectivamente con la divinidad. O sea, ustedes dicen, hoy en día se habla de los grandes trabajos de equipo. Esos grandes trabajos de equipo hacen que varias almas reunidas, haciendo una misma labor, con una misma intención, tienen una gran fuerza. Es más poderosa que el trabajo de uno solo. Fíjense cómo es de grande ese trabajo, por eso no es la idea es que ojalá cada día, así lo anhelamos, se puedan unir más almas en este trabajo de desenvolvimiento de posibilidades nuevas. Igual, no quiere decir que entonces algo divino solamente lo vamos a encontrar acá, en este lugar, en estos momentos donde estamos reunidos, ¿no? Es posible acercarse a Dios y poder desenvolver posibilidades en la intimidad y en el vivir cotidiano. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, nos dedicamos fundamentalmente a buscar a eso divino que está en nuestro corazón a través de una vida dedicada a trabajar por el bien común, a través de pequeños actos de amor en el día. Por ejemplo, estoy pelando la papa y la pelo con todo el cariño y todo el amor y pienso los seres que de alguna manera les toca hacer todos esos trabajos todos los días. Bueno, luego, de alguna manera hago trabajos de unión. Pienso en situaciones que quisiera mejorar en mí. Entonces, ¿qué hago con eso? Lo llevo a la meditación. En ese trabajo íntimo, llevo a la meditación algo que descubrí hoy que tengo que trabajar, que me parece que es esencial para poder ir avanzando en ese proceso. Entonces vamos construyendo todo un trabajo de transformación permanente, ¿sí? En todo lo cotidiano. Y aquí viene algo bien interesante. Es posible que si empezamos a hacer todo ese trabajo así silenciosamente todos los días, esforzándome por hacer actos de amor, por meditar, por analizar, por detenerme, que llegue un momento en que de pronto uno de nosotros o varios de nosotros podamos sentir un profundo llamado al interior. Eso lo llamamos nosotros como un profundo llamado vocacional, en donde de alguna manera ese ser es llamado a que pueda asumir por libertad un compromiso. Y ahí está una parte muy, muy interesante porque es decisión del alma, pero ella dice, listo, yo me quiero comprometer para siempre. O sea, él proyecta eso, aunque no sabe si lo va a poder hacer, pero por lo menos piensa, este debe ser mi forma de trabajar por siempre. Entonces es un compromiso de vida. Entonces sucede algo muy especial y es que en ese momento donde asumo ese trabajo de compromiso de vida, es como si se pusieran a mi acceso grandes energías, más energías, que ayudan a transformar la visión de la realidad y seguramente entonces es más fuerte el trabajo de transformación
transformación del mundo. Fíjense cómo todo eso es una cosa, por supuesto son aspectos que solamente se pueden descubrir en la medida en que hacemos todo un trabajo. Pero es importante porque con esa decisión de vida que el alma tome en un momento dado de compromiso, es cuando él reconoce más aún la necesidad de penetrar en su interior. O sea, él siente más la necesidad de unirse a esa parte divina que mora en su corazón. Y allí en donde posiblemente se nos sugiere, de una manera muy amorosa, por supuesto, que penetremos más y más en ese mundo desconocido, que busquemos establecer una relación muy cercana con esa gran energía que hay en nuestro corazón, que empecemos a conocerla, bueno, que hagamos todo un trabajo permanente de lo que nosotros llamamos nosotros actos de renuncia, o sea, el momento donde me tengo que desprender de algo por amor a, ¿cierto? Pero es muy interesante y es hermoso que como alma se pueda atender a ese llamado, porque allí empieza realmente uno a reconocerse como lo que es, o sea, descubrir su verdadera identidad. Es un trabajo muy certero en descubrirse lo que es, lo que se es. Recuerdo que San Agustín, por ejemplo, que era un gran místico, siempre planteaba en sus escritos que Dios era la verdad y que Dios fundamentalmente se lo encontraba en el interior del hombre. Por eso él decía, Dios es el principio y fin de la vida. Entonces hay seres, y esa era un alma comprometida, un alma que ya sabía realmente de dónde estaba la respuesta. Bueno, sin embargo, pues lógicamente este es un llamado que muchos seres no se atreven a asumir por muchas razones. O sea, ellos empiezan a hacer toda una labor, pero ya asumir el trabajo de un compromiso vocacional de vida, pues aparecen limitantes y es respetable. No quiere decir que todos tengamos que llegar a hacer eso, pero sí es respetable porque las razones son múltiples. Por ejemplo, puede ser que tengo miedo a dejar muchas cosas que aunque sé que no son necesarias, pues de alguna manera me dan cierta beneficio, cierta tranquilidad. Entonces me está diciendo que tengo que aprender a dejar eso por amor a, y yo con eso me estoy beneficiando, pero no estoy beneficiando al resto, entonces me va a costar. Entonces prefiero no, déjeme como estoy. Otra razón puede ser, no, mire, yo no tengo tiempo, no tengo tiempo. Pero el tiempo, realmente el tiempo, ¿cuál es? El tiempo es hacer lo mismo que viene haciendo, pero dándole un sentido a cada momento, que es diferente. Eso es todo. Que tenga que sacar un tiempito especial para hacer una meditación que antes no lo tenía, bueno, para hacer algunas lecturas que pronto antes no hacía, etcétera. Otro puede decir, hombre, es que yo me da un terror enfrentar mis propias debilidades, darme cuenta de lo que yo tengo allá adentro. Respetable también, ¿no? Pues, es decir, hará una multitud de situaciones que puedan aparecer. Pero sí, yo creo que hoy en día hay una fuerza muy poderosa que nos está impulsando a que como seres empecemos a acercarnos a esa gran energía, a esa parte esencial que mora en nuestro corazón. Y por eso veo también con mucha satisfacción personal, digo satisfacción, porque sí, para mí es algo hermoso que alguien emprenda esta tarea hacia la luz y que pueda ir conociendo la fuente real del verdadero amor. Entonces tratemos de ver cómo se va dando ese acercamiento a esa fuente de la vida, o sea, a esa divina madre o a ese desconocido o a esa fuente creativa que hay en mi corazón. Y voy a hablar aquí específicamente ya de la persona que decidió hacer ese trabajo de vida espiritual. O sea, llamémoslo el estudiante.
Pasó de ser una persona que aspiraba a un ser que ya se convierte en un estudiante de la vida espiritual. Y él lo aceptó con pleno discernimiento, aceptó por amor el asumir un compromiso de trabajar por el bien común, tarea que es supremamente indispensable. Y él aceptó la idea de empezar a analizar y a determinar de qué forma estaba pensando, o está sintiendo, qué emociones maneja, qué acciones normalmente establece en su vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por esa labor amorosa que ese estudiante empieza, que es una labor de esfuerzo, ¿sí? Es una labor de paciencia, es una labor en la cual seguramente él va descubriendo muchas limitaciones, se da cuenta de que tiene mucho dosis de egoísmo en sí mismo, pero él dice, hombre, pues esto, ¿qué puedo hacer yo con esto? Solamente voy a tratar de adaptarme a una serie de reglas o formas metódicas de vivir esta nueva vida. Y por eso entonces él se une a un método, a una forma de vivir. Pero son reglas que están orientadas hacia el amor. O sea, no son reglas impuestas que seguramente nos volverían esclavos. Si alguien me impone algo que tengo que hacer, tengo que volver esclavo. Lo asumo yo con libertad. Y por eso me vuelvo un ser que de mi individualidad determino de qué manera adapto ese método a mi vida. Y por eso este estudiante procura observar de la mejor manera esa metodología que va aprendiendo, que está aprendiendo. Y entonces, si lo hace de esa manera más dedicada, pues su desenvolvimiento va a ser más efectivo. Pero no es la idea de ir corriendo, ¿no? No. Pero sí hay una seguridad, es que a través de ese trabajo amoroso, dedicado, de esfuerzo, él va a llegar a encontrar grandes y hermosas posibilidades, pues ya vemos en esa nueva aventura, una aventura que no conocía, pero que va hacia el interior. Y se va dando cuenta en el tiempo que está generando nuevos hábitos, que aunque de pronto le costaban, ahora tiene hábitos que son más fáciles de manejar, pero que le ponen ciertos límites a acciones exteriores que antes no era capaz de controlar. Entonces, fíjense cómo es hermoso todo esto, porque es una labor hermosísima de emprendimiento, que no es ajena a algo que ya sabemos nosotros. Hay un plan de evolución divina o universal que empieza en lo más profundo del ser. Nosotros sabemos eso. Por muchas razones de que dentro del plan divino se mueve algo que es muy preciso. El ser siempre va evolucionando. Por eso hablamos de una ley universal de renuncia. Todo cambia, cada momento cambia. Bueno, lo lindo es que yo me pueda unir permanentemente a ese cambio y no que me quede rezagado ante el cambio. Si me voy a volver obsoleto en algún momento. En una enseñanza nuestra, por ejemplo, se habla de que el aspirante ha de dejar de una vez por todas la bolsa de pan del pobre y que nada ni nadie ha de fijarle leyes ni trazarle límites. ¿Por qué? Porque él se ha de transformar realmente en un pan vivo para su propio alimento. O sea, él es el que toma la determinación. Pero tiene que dejar esa bolsa del pan de pobre. ¿Qué es la bolsa del pan de pobre? Yo diría que todas esas cargas que ya no me sirven, que por ese absorbimiento voy descubriendo que tengo que dejar atrás. Y yo asumo esa responsabilidad. Yo asumo esa responsabilidad. Por eso pensamos que cada ser por su propio esfuerzo y perseverancia y amor ha de liberarse de muchas cadenas que lo atan. Y por eso hablamos en CAD de un trabajo individual. ¿Y esto por qué? Porque cada uno de nosotros es un pequeño universo.
Es un ser con personalidad muy diferente, con modalidades de vida distintas. Lo que es bueno para mí, de pronto para otro, puede no ser necesario o es contraproducente. Yo me acuerdo una vez alguien que en una orientación espiritual buscaba respuestas a la lectura, por ejemplo. Y yo, bueno, ¿y eso? Yo, no, es que yo no, todo el día estoy metido en un libro, y me habla de esposa y no le paro bolas. Mis hijos tampoco. Entonces, la orientación no le va a decir, hombre, deje de leer, ¿no? Dosifique esa forma, metodológicamente estructure momentos donde usted va a leer y otros momentos que va a atender a su familia, a otras cosas. Resulta que después vino otra persona y esa persona no leía absolutamente nada. A esa persona se le recomendó que tenía que aprender a leer. Y ahí se da uno cuenta de que en verdad cada ser, por su manera de enfrentar la vida, tiene unas necesidades muy particulares. Pero lo importante es que ese ser ya decidió. Y ese desenvolvimiento espiritual que emprende no es más que un regresar a la fuente de la cual uno ha partido. Recuerden que nosotros hace mucho rato decíamos, todos los seres venimos de lo esencial de lo divino, de Dios, y de alguna manera en todo un proceso de evolución vamos a tener que usted volver que es el otra vez. centinela hoy, se le Entonces siempre vamos a encarga tener que que todo el volver mundo a la está fuente de la viendo. cual hemos No, partido. Reconocer que siempre en nuestro corazón está la morada de la divinidad. Y esa es la fuente de la existencia. Entonces ya como parte final, podríamos decir que lo deseable, entonces es que ojalá podamos penetrar en esa tarea del conocimiento de nosotros mismos, buceando en nuestro propio corazón, que allí está la morada de lo divino. Allí nos está esperando esa divinidad para que la descubramos, para que podamos de una manera ir dilucidando los secretos de la existencia y los secretos de la verdadera felicidad. Por esto también traigo a colación un párrafo de una enseñanza nuestra que dice, penetre pues el estudiante en su propio corazón. Penetre pues el estudiante en su propio corazón. Ese corazón que aunque fisiológicamente tiene una forma, nosotros sabemos de qué manera es, hoy en día se le han encontrado secretos mucho más profundos. Ahí está el secreto de la existencia, está el secreto del sumo poder, están todas las posibilidades que uno puede alcanzar y no las conoce, pero sí puede alcanzar para convertirse en un ser que construye algo diferente para la humanidad. Por eso cuando el ser vuelca su vida hacia el amor, va realmente a reconocer a Dios. Bueno, muchas gracias, Agatha, los aportes. Germán, iba a decir algo. Sí. Bueno, buenas noches para todos. Bueno, no, muy linda la enseñanza, pues obviamente es como la esencia de lo que nosotros tenemos que hacer. Y digamos que yo quería como solo de pronto añadir algo, es que este camino requiere el sendero, digamos, requiere de un aprendizaje, de una serie de pruebas, pero cada serie de pruebas o de cada aprendizaje, digamos, tiene como una magia que nos puede envolver. Por ejemplo, nosotros tenemos por un lado los instintos y a veces la fuerza instintiva nos envuelve. Otras veces tenemos también que desenvolver, dirigir y gestionar, y entonces la fuerza del poder nos puede envolver. Es decir, cada prueba que hay que hacer implica un dominio de nosotros mismos. Pero yo pienso que si nosotros tomamos pues como la enseñanza, lo importante es siempre tener en cuenta
en nuestra mente la morada a la cual vamos a volver. O sea, independientemente de la prueba que nos estemos pasando, ya sea de dolor, ya sea de placer, ya sea de pronto asumir asumir una situación de poder o asumir una situación de, de cualquier cosa, de deleite, o, en fin, pero siempre tenemos que recordar la morada a la cual tenemos que volver y enamorarnos de esa morada. Pienso que es muy importante estar enamorado de querer volver a casa. Esa es una parte muy importante. Gracias, hermano. ¿Alguien más quisiera? Luz Adriana. Luz Adriana tiene el micrófono apagado. Ay, qué pena. Buenas noches para todos. Don Edgar, ¿cómo le va? Es muy bonito saber con estas palabras que usted dice y llegar a uno a reconocer que se cometen errores, que todos los días tiene uno que darse cuenta que si los errores se cometen también se puede corregir y puede llegar uno a un extremo, a un estado de placer y de consentimiento con todo lo que a uno le guste y estar en armonía con el entorno. Eso me gusta mucho y sobre todo, como digo, reconocer que cometemos errores y que los podemos corregir. Muchas gracias. Bueno, este es un tema, se toma un tema no tan fácil porque nos estamos enfrentando a lo que decíamos. El principio fundamental del universo, Dios trasciende la comprensión actual del ser humano. Y también culturalmente no se nos ha inculcado muchas cosas que tienen que ver con ese principio que está en nuestro corazón. Hoy la ciencia, ustedes se ponen a estudiar neurociencia, cosas de estas, nos están mostrando todas esas facetas. Inclusive hoy en día se habla de un nuevo cerebro que se ubica exactamente en el corazón. Y es algo, la ciencia, mire cómo ha avanzado y cómo demuestra lo que desde las épocas antiguas se manejó en muchas culturas. Dice que uno tiene la capacidad de conectarse directamente del corazón sin pasar por la zona límbica directamente con el cerebro. Y como la fuente del corazón es amor, todo lo que llega a nuestra mente es amor. Y eso es lo que hay que tratar de lograr, ¿no? Porque normalmente lo que hacemos nosotros con cualquier aspecto que nos sucede en la vida es que todo lo llevamos inmediatamente al campo de manejo emocional, que está manejado por ese famoso amígdala, que no son estos dos, es una amígdala que está por ahí metida en el centro del cerebro. Y posteriormente puede ser, si estamos acostumbrados, a que esa parte emocional la llevemos a la corteza cerebral y la procesemos. Pero por conocimiento de la naturaleza humana dice que la mayoría de las respuestas que nosotros damos es amígdala y ¡pum! Reaccionamos de una manera impulsiva. O sea, no le ponemos elemento de análisis, ¿sí? Y entonces por eso cometemos demasiados errores. Si alguien me pegó un grito, ¿qué me estás? ¿Qué me dice? Me enfrento inmediatamente. O sea, esa parte de la amígdala muy sabiamente la divinidad lo puso porque si a mí me viene una pared encima, yo no tengo por qué ponerme a pensar, me viene una pared encima, ¿no? Yo también tengo que pegar el salto. Entonces esas reacciones son normales, pero tendría que manejarse solo en esos casos extremos. Pero normalmente lo que se dice es que manejamos y manejamos desde la amígdala inmediatamente y no ponemos en funcionar de parte. En cambio, el corazón sí permite hacer una conexión directa. Y lo que le mandamos a nuestra mente es amor, siempre, siempre, porque aquí están todas las facultades hermosas que uno pueda tener. Pero eso es lo que dice que hay ese nuevo cerebro que tenemos, que es 5000 veces, no estoy mal decía, ¿no? 5000 veces más poderoso que el otro circuito. Pero cuando hacemos ese trabajo de descubrimiento interior,
lo que estamos es potenciando un circuito gigantesco de posibilidades, imagínense ustedes. Y claro, gracias a la ciencia que lo dice hoy concretamente que es así, pues podemos ya decir, ah, sí. Pero el resto, cuando nos enfrentamos a lo desconocido, nos queda mucho trabajo, muy difícil aceptar que esto es así. ¿Sí? O no, bueno, no necesita que lo acepte, simplemente vívalo, experimentelo, analice y se va dando cuenta si es así o no es así. O sea, por eso cada uno ha de comprobar con su experiencia si todas esas cosas que está escuchando son o no son. Pero bueno, miren, miren interesante, ¿no? Porque es una temática nueva, yo diría. Quizás la próxima charla vamos a hablar un poquito de esos temas. Que es ese llamado que uno tiene al interior. Entonces, Edgar, buenas noches, Edgar. sí, Omar. Quisiera pues un poco más sobre la explicación de la morada de la creación. Cuando decía Germán que uno, no olvidar que uno puede volver a la morada de la creación, ahí no he entendido muy bien esa morada, a qué se refieren en sí, al corazón Sí, sí, sí. o al ser. Sí, bueno, de acuerdo a la mirada de esta charla, nosotros no, es decir, no se pretende que uno tenga que aceptar estas cosas, pero hablábamos ahora al rato de que la Divina Madre mora en todas partes, o sea, lo divino, Divina Madre, yo hablo de Divina Madre porque ya estoy me acostumbré, pero Dios, digamos, es lo mismo. Dios está en todos lugares, en todos los lugares. Pero como el trabajo, que es el llamado más bien al trabajo que nosotros realizamos, que hacen muchos movimientos, es un trabajo consigo mismo. Entonces, cuando uno, si bien Dios está en todos lados, barremos con la idea de que Dios está por allá lejos y no puede estar aquí adentro, sí está adentro. Pero lo que hoy en día se sabe y se ha hablado desde épocas muy antiguas es que la morada de eso divino está en nuestro corazón. ¿Sí? O sea, cuando hablamos del trabajo específicamente en nosotros. Por eso siempre nos conectamos con el corazón. Y mírense cómo esto hoy en día está tomando mucha fuerza, ¿no? Uno ve videos por todos lados donde siempre nos llaman a conectarnos con el corazón. Porque ahí está como la esencia de una energía poderosa que nos desborda. Aún la ciencia cómo descubrió la teoría de los campos unificados. Resulta que la ciencia empezó a investigar esas partículas subatómicas cuando entramos en la física cuántica. Empezó a investigar esas partículas diminutas, las más diminutas, protones, neutrones, bueno, o hasta hay otro nombre que no me acuerdo bien, pero que cuando empezó a penetrar en esos campos se encontró que había unas partículas que manejaban unas fuerzas que lo unían al todo. Pero cuando ellos quisieron explicar eso, no pudieron. Entonces, a ese campo de fuerzas desconocidas que se manejaba en la materia, que es energía, le llamaron los campos unificados. Y entonces ellos dicen ahí, es la idea de algo inmanifestado que no entendemos, algo desconocido que no podemos explicar, pero que es real, existe y une absolutamente a todo. ¿Qué es lo que estaban diciendo estos científicos? La idea de Dios. Entonces, si nosotros somos energía, nuestro cuerpo es un gran universo. Pequeño universo si lo miramos dentro del cosmos, pero es un gran universo. Y dentro de nosotros está también esa fuente de partículas, de esa gran energía. ¿Y a dónde lo ubicamos? Precisamente en nuestro corazón. Por eso hablamos de la morada del corazón. No sé si queda claro, Omar. No, sí, sí. Y no, ahí ya me aclaró la situación, sí.
Y lo que dicen es que sí, que dentro de nuestro interior, pues tú hablas del corazón, pero hay muchos, el viaje hacia el interior, donde está representado, donde cualquier explicación del universo la puede uno encontrar ahí también. Claro. Como dice el lema de no sé quién es que decía, lo que, así como es arriba es abajo, ¿no? Así como es afuera es adentro. O sea, todo es así. Hernán iba a decir algo. Sí, buenas noches a todos. Yo creo que de todas maneras existen mucha similitud en todas estas corrientes filosóficas, podemos llamar corrientes religiosas. Si nos referimos nosotros al cristianismo, yo soy cristiano, la fuente está también en el corazón. La fuente del cristiano es precisamente recibir a Dios en nuestro corazón. Cuando nosotros recibimos a Dios en nuestro corazón, decimos que nos hemos vuelto unos verdaderos cristianos. ¿Por qué? ¿Qué? Porque Dios, la fuente, es amor. Dios es amor. Y al recibir a Dios en nuestro corazón, estamos recibiendo precisamente el gran amor. Y de allí empezamos a irradiar ese amor en nosotros mismos y hacia los demás. O sea, la fuente de nosotros, el creador es Dios, lo traemos a nuestro corazón y finalmente hacemos una vida de acuerdo a esa imagen de Dios y finalmente volvemos a Él, que es Dios, nuestro creador. Gracias, Hernán. Hernán. Sí, también hay algo muy bonito que hablan también inclusive de San Francisco de Asís, porque él, digamos que lo que hizo en su vida fue hacer una vida de devoción que fue progresando hasta llegar a un gran amor a Dios, un gran amor al Señor, y esto se manifestó en que él vivía completamente sumergido en el amor. Entonces es como si toda su fuerza se concentró en el amor, en el corazón amoroso de Jesús. Y muchas veces, bueno, justamente en el cristianismo se habla mucho del corazón de Jesús, ¿no? Porque es la imagen también de donde está como asentada los rayos del amor. Y cuando cuando digamos estos seres como han llegado a tal amor, a tener tal amor por Jesús, que inclusive hasta las mismas llagas se han reproducido en su cuerpo. Entonces, y eso pues aún en otras religiones también ha pasado cosas similares. Entonces, eso muestra cómo realmente hay o sea, hay cosas que nosotros desconocemos, pero que cuando se practican, se van volviendo vida. Es el caso, pues, como decimos de San Francisco de Asís, que hizo vida una realidad en el corazón. Gracias, Hernán.